En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte. Hay un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana. En el museo de la escarcha hay un salón con 1000 ventanas. Ay, 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 ay. Toma este vals, con la boca cerrada. Y en Viena hay 4 Hola pringaos, por si creíais que me ibais a perder de vista, pues no, ya veis que aquí estoy. juegan Esto que oís debajo de mi voz es un poema de Lorca que se llama Pequeño Vals Vienés, que publicó en el año 29 en Poeta en Nueva York. En realidad no lo publicó en el año 29, porque lo escribió en el año 29 y se publicó tiempo después. Da igual, es un poema que recoge muy bien las características de Lorca y como a veces quiero pensar que damos clase de literatura y no de BAU, pues me ha parecido bien introducir el vídeo al menos con el poema, que tiene una versión que encontráis en YouTube que seguro que os encanta. Por lo demás, nosotros nos centramos en el teatro español anterior a la Guerra Civil, que es lo que ahora nos toca. Vale. porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de Bueno, el teatro nieve. español anterior a la Guerra Civil es el tema que nos ocupa. 1898-1936, obras, autores y tendencias principales. Vamos a ello, porque este es un tema bastante peculiar que tenéis que elaborar vosotros en plan puzzle. ¿Por qué? Porque buena parte de los contenidos del tema ya se han dado en los temas anteriores. Nos preguntan por el teatro anterior a la Guerra Civil y resulta que el teatro de la generación del 98 y el teatro de la vanguardia ya lo hemos estudiado en los temas correspondientes. No así el teatro de la generación del 27, porque recordad que el tema de la generación del 27 es exclusivamente poesía de la generación del 27. Bien, los cuadros que tenéis ahí en verde son los contenidos de este tema que ya hemos dado anteriormente. El contexto histórico y cultural, obviamente lo conocéis de los temas anteriores, el teatro del 98 y el teatro de la vanguardia también. Lo que está en rojo es lo que nos queda por ver, ¿vale? La estructura del tema es bastante sencilla. Contexto histórico y cultural, que ya conocemos, y una breve introducción para tratar los rasgos propios del teatro como género. ¿Cuáles son básicamente esos rasgos propios? Pues que el teatro es un género comercial. A diferencia de la poesía y de la novela antes de la guerra, porque después de la guerra será otra cosa, pero antes de la guerra el teatro es el género más comercial. El teatro es un espectáculo de masas en la época o el espectáculo principal de masas de la época y forma parte de la cultura del ocio y por tanto es un género que hay que vender. Tiene que interesar al público, tiene que interesar a los empresarios teatrales comprar las obras y ese factor que es extraliterario está presente. Ante ese hecho, ante el hecho de que el teatro sea no tenga un componente comercial relevante, hay dos opciones. El autor se pliega a los gustos del público y surge el teatro comercial con esas tres vertientes de salón, en verso y cómico, o el autor prescinde de los gustos del público y hace la obra, bueno, digamos, aplicando las innovaciones que se aplican en otros géneros o desde las inquietudes e intereses que él tiene. Surge así el teatro renovador que se da en las tres generaciones que hemos visto en los demás géneros. 98, vanguardia y 27. Vamos a ir viéndolo paso a paso. Contexto histórico-cultural. Se abre, como ya sabéis, en la crisis del 98, lo tenéis en el tema del 98 y hay que hablar de la pérdida de las últimas colonias ultramarinas, Cuba y Filipinas, y lo que ello supone para la conciencia nacional o para la crisis de la identidad nacional que ello implica. Se puede hablar de movimientos que, como el regeneracionismo y otros, buscan una renovación de la vida española y el periodo se cierra en la Guerra Civil, 1936 o 1939, como queráis. Previo a eso, previo a la Guerra Civil, existe un periodo de creciente tensión política, que son los años de la República, con alternancia en el gobierno cada 2 años de políticas de izquierda y de derecha. Y antes de eso, a partir de 1914, una relativa prosperidad económica debido a la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial. Más o menos esos son los, los rasgos del contexto histórico que hemos visto. Más o menos, no puede dejar de decirse que el contexto se abre con la crisis de la identidad nacional del 98 y se cierra con la guerra civil tras un periodo de creciente tensión política. Ese sería el mínimo. En cuanto al contexto cultural, la clave es la Edad de Plata. Ya lo hemos visto en los temas anteriores y básicamente lo que hay que decir es que conviven en el panorama español y también europeo muchas tendencias muy valiosas que culminan con la generación del 27, con ese
equilibrio que consigue la generación del 27 entre la innovación vanguardista y la poesía clásica española o los temas y los valores de la literatura clásica española que podíais oír en ese poema de Lorca que escuchábamos al principio. Peculiares del teatro, rasgos centrales del teatro que explican por qué este género es peculiar. Lo primero, es un género comercial sujeto a las presiones del mercado y, por tanto, factores extraliterarios fuera de lo literario y de la tradición literaria están interviniendo en él. Por ello surgen dos posturas en los autores. El autor se pliega a los gustos del público y entonces surge el teatro comercial. Voy a hacer un tipo de obra que, bueno, dentro de que sea una obra de calidad o de valores literarios, guste al público y, por tanto, pueda estrenarse en una sala comercial con cierto éxito. Esa es la primera postura. La segunda postura es la opuesta, teatro renovador. No me interesa lo que al público le guste y prescindo de los gustos del público y de los condicionantes comerciales. Yo voy a hacer la literatura que quiero hacer, aunque los temas existenciales o aunque el tipo de retórica que yo utilizo no guste al público. Problema, esta obra frecuentemente no se estrena y queda condenada a leerse como libro. Pues una buena parte de la literatura de Valle Inclán o del teatro de Valle Inclán va en esta línea, ¿no? Primera línea, teatro comercial o que triunfa, con tres subgéneros, la comedia de salón, el teatro en verso y el teatro cómico. Vemos el primero. Comedia de salón, en realidad, la comedia de salón tiene una tradición casi desde el siglo XVIII, porque es una comedia burguesa. Está orientada al público burgués y a sus intereses, pues el matrimonio, la vida familiar, ese tipo de cosas. Hay un ligero enredo siempre, una situación que parece que no va a poder desenvolverse, pero que finalmente se resuelve con final feliz, carácter realista y una leve crítica social que le da cierto valor educativo, ¿no? Como crítica de costumbres o, bueno, o crítica a las costumbres sociales. Pero siempre amable, nada radical ni revolucionario ni nada de esto. La obra más importante que podéis citar es de Benavente, premio Nobel, Los intereses creados. Siguiente, teatro en verso o modernista. Es un teatro muy recargado retóricamente, de ahí que se le llame modernista, y con tintes románticos. En realidad es un teatro que se hereda desde el drama romántico, ¿no? Que viene desde el drama romántico. Tiene tema histórico y frecuentemente trágico y destaca Eduardo Marquina con Las hijas del Cid, una obra de 1908 de tema histórico que quizás es la culminación del género. Y por último, el teatro cómico. El teatro cómico hay que explicarlo bien, porque en un primer momento busca la risa fácil del público con personajes extremos y simplistas, ¿no? Y convencionales. Tipos como pues, el paleto, la niña pija, el funcionario, en fin, este tipo de cosas. Y bueno, pues moviendo esos personajes extremos o poniéndolos en situaciones de contraste, se genera un humor sencillo. Pero a partir de los años 20, este teatro, digamos que genera un interés mayor, porque adquiere un tinte existencial al incorporar el ingrediente del absurdo, que procede de la vanguardia. Surge un teatro que se parece, o que planteando un humor absurdo, digamos que cuestiona los cimientos de la sociedad, los cimientos de la lógica, el sentido de la existencia humana y adquiere un valor literario superior. Por eso ese teatro cómico posterior a los años 20 se puede considerar que está entre el teatro comercial y el teatro renovador, ¿no? Que tiene ese carácter renovador. ¿A qué huele en este cuarto? Desde que estoy aquí, noto yo un olor extraño. Es un raro olor y no es nada agradable este olor. Se habrán dejado abierta la puerta de la cocina. No, es como si un cuerpo humano estuviese descomponiéndose. Dios mío, ella se ha muerto. ¿Qué olor es este, caballero? En este cuarto hay un cadáver. ¿Por qué tiene usted cadáveres en su cuarto? ¿Es que los bohemios tienen cadáveres en su habitación? No, es que en los hoteles modestos siempre hay cadáveres. No. Es por aquí. Por aquí abajo. Oh. Aquí está. 2 conejos muertos. Esto es lo que olía de este modo. ¿Por qué tiene usted 2 conejos debajo de su cama, caballero? En mi casa no podrá usted tener conejos y tampoco podrá usted tener gallinas. Todo lo estropean. Estos no son conejos, son ratones. ¿Son ratones? Sí, aquí hay muchos. Yo nunca he visto unos ratones tan grandes. Bueno, claro, es que como este es un hotel barato, pues los ratones son así, ¿no? En los hoteles más lujosos, los ratones son más pequeños. Pasa igual que con las barritas de Viena. ¿Y los ha matado usted? Sí, señor, los he matado yo con una escopeta. No, el dueño le da a cada huésped una escopeta para que mate los ratones.
Dos nombres son fundamentales: Enrique Jardiel Poncela, Usted tiene ojos de mujer fatal, y Miguel Miura, de quien no se dice obra, aunque se podría citar Tres sombreros de copa, porque la mayor parte de su obra es posterior a la Guerra Civil, que es cuando lo estudiaremos nuevamente, ¿no? Así que cuidado con esto del teatro cómico, hablar de un teatro en los primeros años del siglo XX que busca la risa fácil del público, pero que luego, con la incorporación de la vanguardia y del absurdo y del humor que propicia el absurdo, tiene un valor añadido que no puede dejarse de notar. Por otro lado, el teatro innovador, primera generación del siglo, la generación del 98. No estaría de más aquí recordar al empezar tanto el teatro comercial como el renovador un poco sus rasgos centrales, tampoco repitiéndose mucho a lo largo del tema. Autores que escriben teatro en el 98, pues se pueden citar los nombres de Unamuno, Azorino, Machado, pero la figura fundamental es Valle Inclán. Ya sabéis, esto ya se dijo en el tema del 98, las claves para hablar de Valle Inclán es que su obra está en permanente evolución, esto nos permite no hablar de sus etapas, ¿no? Y sí reconocer que Valle Inclán está en un proceso de constante indagación en su teatro. Le interesan, o son muy frecuentes, sobre todo al final de su vida, los temas de violencia y caínismo, esto del caínismo, recordar, la lucha de hermanos por envidia, como parte de nuestra identidad como españoles. Y ahí se puede citar perfectamente las comedias bárbaras. Y la culminación de su obra es el esperpento, ¿no? Un género, digamos, o una forma de entender el teatro caracterizada por la deformación sistemática de la realidad. La orientación de esta deformación de la realidad es devolverle al espectador su justa dimensión grotesca, es decir, demostrarle al espectador en qué realidad o en qué sociedad grotesca vive. La metáfora para explicar el esperpento es la de los espejos cóncavos, devolver la realidad reflejada en un espejo cóncavo, y pues, se puede concretar un poco más diciendo que el personaje queda sistemáticamente degradado o ridiculizado. Son típicos los personajes de Valle tarados de alguna manera, o ciegos, alcohólicos, en fin, animalizados incluso. Los personajes llegan a rebuznar y cosas de estas. La ironía, el sarcasmo y el humor a menudo muy cruel, de mucha crueldad, y el contraste como elemento central, el contraste que se ve incluso en la escenografía, personajes mal iluminados, escenas mal iluminadas. Bueno, no habréis visto a Valle en teatro nunca, pero se ve en todo. El contraste entre la alegría extrema y la felicidad, perdón, y la tristeza más absoluta en la misma escena, ¿no? Se puede incluso llegar a reconocer. Y las obras que hay que citar del esperpento de Valle son Luces y Divinas Palabras, ¿vale? También aquí se pisan cristales rotos. La zurra ha sido buena. Canarias. Todos. Y los primeros nosotros, los poetas. ¡Maricas, cobarde! El fuego del infierno sabrás de las negras entrañas. Vámonos más. Espera. ¡Sicarios, asesinos de criaturas! ¡Verdugos! ¿Por qué no me matáis a mí? ¿Quién llora latino? ¿Quién grita? Es una mujer que tiene a su chico muerto en los brazos. ¿Qué ha sido? Han matado a un preso que dicen que intentó fugarse. Compañeros y parientes lo recogieron y se lo llevaban con ellos. Los soldados les dieron alcance. ¡Negros fusiles! ¡Matarme a mí como este rosal de baño! Jamás oí voz con esa cólera trágica. Hay mucho de teatro. Imbécil. Del teatro de la generación del 14 y la vanguardia hay que decir muy poquito, solo que hubo intentos renovadores de Gómez de la Serna del teatro. Y nos centramos ya en la generación del 27, un poco con la misma estructura que la del 98. Se pueden citar nombres, ahí tenéis algunos: Alberti Salinas, claramente del 27, y otros contemporáneos que no hemos visto en poesía, como Max Au o Alejandro Casona, pero la figura central es la de Lorca. ¿Qué decimos de Lorca? Lo mismo que de Valle: evolución constante e indagación en todas las modalidades teatrales. Y citamos 3 muestras de que indagó en todo tipo de formas teatrales. Teatro en verso, como el teatro modernista que veíamos antes de Marquina, Mariana Pineda, solo que centrada en una heroína liberal del siglo XIX. Teatro de marionetas, incluso teatro vanguardista, como El Público, se me han ido ahí no sé cuántas comillas, y lo más destacado de su producción, probablemente que es su culminación, las tragedias de los años 30 de tema femenino: Yerma, Bodas de sangre y La casa de Bernard Alba.
De hecho, están aquí desordenadas, deberíais citarlas la primera y la segunda alternadas, porque Bodas de Sangre se escribió primero que Yerma, luego Yerma y por último La Casa de Bernarda Alba, que ni siquiera llegó a estrenarse en el año 36. Se estrenó posteriormente. ¿Cuáles son los temas de este teatro? Pues los que tienen su poesía, por eso es realmente teatro renovador. A Lorca no le interesa tanto complacer al público, aunque tuvo mucho éxito de público, como indagar en los mismos temas que indaga en su poesía. ¿Cuáles son los temas de su poesía? Pues la frustración, fundamentalmente porque en la realidad no es el espacio donde alcanzar los deseos, porque la realidad no permite ser libre, ¿no? Esa ansia de libertad que demuestran sus personajes que se opone a una autoridad o a la fuerza de la sociedad que les impide ser libres o realizarse, el erotismo también muy presente en su obra, tratamiento poético y simbólico de estos temas. Lorca consigue un equilibrio perfecto entre el realismo con que hablan los personajes, incluso los de contextos rurales o los personajes más, de más baja condición social, con un lirismo muy fuerte en su forma de hablar, que es muy característico de su teatro. Y la hondura real del personaje femenino. No se trata de una convención o un tópico con que trata al personaje femenino, sino que verdaderamente indaga en la frustración de los personajes femeninos, sobre todo de entornos rurales, ¿no? Adela. Adela. Agua. No puede haberse marchado. Se han levantado los vecinos. ¿Por qué se esconde? Se ha metido en el cuarto donde se guardan los muebles nuevos de Angustias. ¿No quiere abrir? ¡Abre, porque echaré la puerta abajo! ¡Adela! ¡Adela! Porque te quiero, amor mío. Llevarla a su cuarto y vestirla como si fuera doncella. Nadie dirá nada. Ella ha muerto virgen. Dichosa ella 1000 veces que lo pudo tener. ¡Silencio! ¡A callar, he dicho! Las lágrimas cuando estés sola. Nos hundiremos en un mar de luto. Que al amanecer den 2 clamores las campanas. ¿Me habéis oído? ¡Silencio! ¡Silencio! Y después de esto, pues nada, cerrar el tema. Hay que decir que tanto Valle como Lorca son figuras centrales de nuestro teatro, incluso primeros nombres en el teatro europeo, y que desde luego son referentes para el teatro de posguerra. Y yo creo que con esto y un bizcocho, Gandalf y yo nos desaparecemos hasta mañana a las 8. ¡Hala!